análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en esta mañana ya de miércoles 7 de octubre del año 2020. Un placer de verdad contar con su compañía para esta primera edición del día de hoy, la primera edición de AFN Político y algo más. Ya lo sabe usted, AFN Político y algo más es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y le doy la bienvenida a este espacio. Son ustedes muy gentiles, gracias por acompañarnos, gracias a quienes están ya sintonizando este espacio. Muchísimas gracias a todos ustedes, son muy amables. Mire usted, hoy tenemos una entrevista con el abogado José Ángel Peñaflor Barrón. Estaremos platicando con él en unos minutos más sobre un caso muy interesante, el caso de un terreno expropiado hace 15 años por la administración estatal y evidentemente una serie de omisiones cometidas por la administración estatal que finalmente fueron subsanadas hace algunos días, pero no se habían dado a conocer los pormenores de este caso. Bueno, pues hemos contactado al abogado José Ángel Peñaflor, que fue el representante jurídico de los afectados desde hace 15 años, de los afectados por esta decisión de gobierno, y nos compartirá los detalles, los pormenores de este tema, por supuesto. Yo quiero agradecer a quienes están sintonizándonos a través de las diferentes opciones de Agencia Fronteriza de Noticias en redes sociales. Y le quiero compartir de igual manera una nota importante. Es una resolución que afecta al gobierno de Baja California. Es la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de prohibir la presentación de informes parciales de gobierno de parte del ingeniero Jaime Bonilla Valdés. La Suprema Corte invalidó una reforma constitucional que había efectuado el Congreso del Estado y que permitía al gobernador la presentación de informes mensuales de su gestión. Usted recuerda esta decisión seguramente en su momento. Fue controversial, fue combatida, así lo anunciaron entonces, por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, que regularmente son partidos que han ido como aliados en varios procesos electorales. Aparentemente continúan haciendo una alianza, y en este caso ambos partidos promovieron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación les ha dado la razón.
al PAN y al PRD en este tema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el Congreso local invadió con esa aprobación que hizo en su momento, invadió facultades exclusivas del Congreso de la Unión. Se trata de una reforma al artículo 49, fracción quinta, párrafo último de la Constitución Política de Baja California en materia de propaganda gubernamental. Fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado 14 de febrero. La reforma fue aprobada en enero con 19 votos. Permitía que una mayoría del Congreso invitara al gobernador a rendir informes parciales de sus actividades e incluso facultaba al mandatario a informar mensualmente sobre su gestión a través de los medios de comunicación y las redes sociales. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió que con esta reforma el Congreso, los diputados locales, mayoritariamente de Morena, invadieron una competencia exclusiva del Poder Legislativo para legislar en materia gubernamental establecida en el artículo 134. Así que le ha dado un revés la Suprema Corte de Justicia de la Nación al gobernador Jaime Bonilla Valdés, bueno, al Congreso del Estado, pero por supuesto el destinatario final del beneficio de esa reforma es el gobernador del Estado, así que finalmente la afectación es para su gobierno y para el gobernador. No podrá hacer estos informes de gobierno mensuales como lo había venido haciendo, ¿no? Y queda invalidada la decisión del Congreso. Un nuevo caso en que la Suprema Corte de Justicia, atendiendo su facultad, envía mensajes a congresos locales recordándoles que los límites de sus facultades legislativas están determinados por la Constitución. El órgano de control constitucional tiene esa función justamente, estar al pendiente de que de que nadie se exceda, de que nadie violente la Constitución y de que nadie asuma o se atribuya facultades que no están sustentadas en el marco constitucional. Yo saludo a don Rufino González Cruz. Buen día, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido, muy amable. Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, gracias, muy amable, gracias por acompañarnos esta mañana. A ver, que no quiso aquí, se resistió en el marco constitucional. Silencio, a ver, algo se atravesó por aquí, pero bueno, finalmente va. Ahí está, resuelto. Hasta de técnico la tienen lo que hacer, oiga. Juan Cabuto, bienvenido, gracias, muy amable. Un placer. Muchas gracias. Gracias, de veras. Nos está acompañando gracias a los amigos que nos están sintonizando desde Ensenada, se están reportando por otra vía. Muchísimas gracias por estar atentos a esta transmisión. Leti Flores, bienvenida, muchas gracias. ¿Qué pasó, Leti? ¿Ya le aprobaron la reapertura de su negocio o todavía no, Leti? Yo espero que sí. Silvia Estrada nos acompaña también esta mañana. Bienvenida, muchísimas gracias, Silvia, muy amable. Bueno, procedamos. Para quienes están conectándose con nosotros apenas, acabo de informar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha prohibido, pues para decirlo en términos llanos, le dio palo al Congreso del Estado y ha prohibido que el gobernador presente informes de gobierno cada mes, como
Lo hizo a raíz de que el Congreso aprobó una reforma constitucional en el Estado para que eso fuera posible. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación le está diciendo no. Está prohibido, te estás excediendo en facultades y entonces, pues, Congreso del Estado tendrá que eliminar esa reforma que había aprobado en enero por 19 votos. No se va a poder hacer eso. Los partidos políticos que promovieron esa acción de inconstitucionalidad fueron el PRD y el Partido Acción Nacional. Todavía no. Y de puro coraje ya me voy de vacaciones. ¡Hombre, Leti! ¿No necesita alguien que le cargue las maletas? Yo me apunto, Leti, nomás dígame para dónde y nos vamos de vacaciones. Urgen unas vacaciones, Leti. Y de puro coraje dice, hombre, yo quisiera enojarme así cada rato, ¿no? Antonio Carpio nos acompaña también esta mañana, muchísimas gracias. Un saludo, Toño. Bienvenido, por supuesto. Ya saludé a Silvia Estrada. Sí, Silvia Estrada, bienvenida también. Muy amable. Le decía que estamos esperando nada más la conexión con el abogado José Ángel Peñaflor Barrón para hablar sobre este tema el terreno que fue expropiado a particulares por el gobierno del estado hace 15 años. Una lucha de 5 años, de 15 años para lograr justicia, en ese caso porque muy lindo los señores del gobierno del estado expropiaron la propiedad pero no la pagaron. Y entonces, al no haber cubierto su compromiso de pago, los afectados decidieron entonces promover que se revirtiera el acto expropiatorio, porque tampoco se cumplió con el objetivo para el que se había autorizado la expropiación. El gobierno del estado dijo, te lo expropio porque voy a construir aquí obras, tal obra. Y simple y sencillamente el gobierno del estado no cumplió con eso. Entonces promovieron la reversión del decreto expropiatorio y finalmente lo lograron 15 años después. Imagínense nada más. Y hay ahí una historia interesante, por supuesto, de exceso y de abuso de autoridad que quedó subsanada finalmente hace unos días más, pero bueno, tan pronto logre conectarse el abogado José Ángel Peñaflor Barrón, vamos a platicar con él sobre esto. Mire, le quiero compartir un asunto que surgió anoche, por ahí más o menos al filo de las 8 de la noche, 7 de la noche más o menos. El expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, Francisco, permítame usted, a ver si lo tengo por aquí. Aquí está. Francisco Villegas Peralta, que es restaurantero de esta ciudad, vio con preocupación que estaban haciendo obras en derredor del Hotel Saint Francis, este edificio de 2 pisos que fue comprado en Estados Unidos y traído a Tijuana, y le estoy hablando de más o menos 1904, 1905, fue traído a Tijuana, estuvo originalmente en un espacio y años después fue retirado de ahí y colocado en otro muy cerca del sitio donde finalmente se encuentra, que es la calle Segunda de esta ciudad, entre Revolución y Madero. Se convirtió en un icono, este edificio, que es de los vestigios de mayor antigüedad en la ciudad. Había venido, por supuesto, a menos, muchísimo,
pero en su momento fue el único lugar, el único edificio de 2 plantas, de 2 pisos, era visible desde Estados Unidos. Y entonces se dio la voz de alarma, muchas gentes preocupadas por el patrimonio histórico e inmobiliario de la ciudad pegaron el grito en el cielo, y estamos todavía por confirmar si efectivamente es que lo van a demoler o se trata solo de una obra de reforzamiento de las estructuras, pues, del edificio, algunos ajustes, algunos cambios en la planta baja, pero usted comprenderá que habiendo tan pocos espacios de esta naturaleza en Tijuana, pues mucha gente se activó rápidamente. Aparentemente se trataría de un trabajo de cimentación o reforzamiento de la estructura. Pero le quiero compartir cómo es que Francisco Villegas Peralta dio a conocer esto en su propia red social. Nos parece interesante porque además hemos venido descubriendo aquí en Agencia Fronteriza de Noticias que estos temas se han convertido en temas de mucho interés para los ciudadanos. Déjenme ver si es el archivo. No, por supuesto que no. Este muchacho fuera de aquí. Permítame usted ver. A ver si... Aquí está. Este es Francisco Villegas. Así lo compartió en su página de Facebook. Nos pareció interesante y se lo compartimos tal cual. Curioso. Bueno, se pone sus moños, ¿eh? Esta es la avenida. De pronto. Esta es la avenida Revolución, esta es la calle Segunda. Allá estaban bien curiosos. Y después construyeron ese edificio tan emblemático de la ciudad. Y también aquí de la compañía comercial, que es emblemático y aparte está intacto. De hecho, aquí lo podemos ver. Sobre la avenida Revolución enseguida está la Boulevard. Y acá está el edificio, que sigue intacto, ¿no? Aquí está la ballena, que precisamente abarcaba más o menos de aquí hasta la calle Tercera, donde antes no se usaban bancos, inclusive entraban puros hombres, ya después mujeres. Y aquí está el Hotel San Francisco. Aquí lo dice, un hotel de 2 pisos de Tijuana. El Hotel San Francisco fue construido en 1906 en Imperial Beach, California. En 1919 fue trasladado a la avenida Revolución de Tijuana y en el 28 fue reubicado finalmente a la calle Segunda. O sea, estaba acá a la vuelta, aquí a la vuelta enseguida de lo que era la ballena. Este hotel que sigue intacto en su construcción es de las pocas cosas de historia que nos quedan. Y aquí está el hotel. Lo tenía rentado una señora, pues ya le pidieron el predio. ¿Cuál fue mi sorpresa ahorita que estoy viendo que lo están desmantelando? Así que nadie se dé cuenta. Lo están desmantelando y aquí está el nombre del Hotel San Francisco. Y bueno, pueden ver la construcción. Y ahorita les voy a enseñar la parte de afuera para que vean. La parte de adentro, perdón. Para que miren cómo se está desmantelando. Y bueno, creo que es una pena porque cuántos tijuanenses no se quedaron en este hotel y cuántos turistas desde hace pues ya años, ¿no? Aquí estaban en el hotel. Y acá ya, como quien dice ya está desmantelado casi. Si hablara este edificio de 1906, ¿qué nos dijera? Saludos, amigos. Bueno, pues ahí tiene usted la forma en que Francisco Villegas Peralta da a conocer la existencia de estos trabajos y por supuesto comparte su preocupación
por lo que él siente que es una decisión de eliminar, de demoler la edificación. Esto está por confirmarse, se lo quiero precisar con todo detalle. No hay en este momento constancia de que tal cosa esté ocurriendo, pero claro que estamos tratando de confirmar qué es exactamente lo que está ocurriendo ahí. Algunos amigos nuestros nos han llamado para informarnos que aparentemente se tratan no de una demolición, sino de algunos arreglos al edificio. El edificio está en proceso de ser declarado patrimonio histórico, patrimonio de la ciudad. Hay una ley estatal del patrimonio histórico inmobiliario urbano que tiene en proceso la solicitud de declaratoria de patrimonio de la ciudad. Una vez que una edificación pública o privada es objeto de una declaración de esta naturaleza, no se le pueden hacer modificaciones, no se puede tocar sin la autorización correspondiente. En el caso de las propiedades privadas, por supuesto, hay criterios, entendiendo que la ley no puede pasar por encima del derecho de un ciudadano a su propiedad. Sin embargo, la ley prevé, y el comité que determina qué sitios se declaran de carácter histórico, la ley prevé tener acuerdo con los dueños de la propiedad. En este caso serían los del hotel, el predio mismo, para que cualquier declaratoria no impida a los propietarios de este bien inmueble pues ejercer su derecho de dominio. Es un derecho constitucional en la propiedad privada, pero considerando el valor que tiene, hay gente interesada en que el hotel pudiese ser objeto de todo un programa de reactivación. Primero, porque no es solamente un edificio viejo, puede convertirse en un edificio viejo y arrumbado, pero la propuesta que han venido haciendo algunos ciudadanos es en el sentido de que pudiese convertirse en un atractivo, pudiese revitalizarse este edificio y se le ponga en el justo valor que tiene dentro del contexto histórico de la ciudad. Pocos edificios son de tal antigüedad de lo que tenemos en Tijuana. Los vestigios de Aguacaliente, por ejemplo, lo poquísimo que queda de los vestigios de Aguacaliente, bueno, pues son estructuras que datan de los años 20. El Centro Escolar Aguacaliente no solo fue un casino, como se ha venido repitiendo incesantemente. Y ahorita le comparto el comentario de Juan Cabuto sobre este tema, que es un hombre consciente y además interesado en estos temas, por supuesto. Yo debo decirle que de los pocos vestigios que tenemos, el de lo que fue el desarrollo turístico Aguacaliente, porque no era solo el casino, era todo un complejo extraordinario, no solo de belleza extraordinaria, sino por lo que el papel, el rol que jugó, que desempeñó en la historia de la ciudad. Y lamentablemente en Tijuana hemos sido muy apáticos y descuidados como comunidad, aun cuando un sector de la población tiene enorme aprecio por estos vestigios y por otros más. Lo cierto es que no hemos alcanzado a desarrollar en la comunidad una conciencia plena de comunidad que valore, proteja y rescate estas pocas cosas que nos quedan, que forman parte de la identidad visual de la ciudad. En la Casa de la Cultura es hasta el momento quizá la edificación más completa, intacta,
de las edificaciones antiguas que tenemos en Tijuana. Es un edificio público, está activo, vigente, tiene actividad, es la Casa de la Cultura, hay una vida muy rica, que se vuelve doblemente rica porque se desarrolla, primero es para la formación artística y cultural de los tijuanenses, segundo, se desarrollan estas actividades en un edificio de enorme valor histórico, una réplica de un edificio similar que existe en Estados Unidos, al sur de los Estados Unidos, en Arizona me parece, y finalmente este hotel que está ubicado en la zona centro, el Hotel St. Francis, fue un hotel en su momento donde importantes personalidades de la farándula se hospedaron, pues era lo que había en los años 20, 30, de lo más destacado. Era el edificio más alto, vendría el Hotel Nacional, que está ubicado ahí enseguida, en la Avenida Revolución y Calle Segunda. Hoy la parte baja de ese edificio es un conjunto de tiendas de curiosidades, pero finalmente es de las edificaciones que siguen en pie junto con el Banco Internacional en ese que es el centro histórico. Abordo el tema con usted porque yo entiendo que hay un sector de la ciudad, un sector de la comunidad que está muy preocupado por esos asuntos y que tiene un rol muy activo regularmente en la protección y valoración de los edificios de valor histórico que tenemos. La riqueza de la fachada, la parte arquitectónica también, y nos pareció pertinente compartirlo, aún en el supuesto de que estos trabajos que se están llevando a cabo en el hotel no sean para demoler, que sería excelente noticia. De cualquier manera, estoy seguro que habrá mucha gente que desee interesarse por el destino que va a tener este edificio. Es un edificio que hace suspirar a mucha gente, que conoció en su esplendor esta edificación, por supuesto, y que tiene ahí la preocupación de que algo se tiene que hacer con este hotel, de que este es un sitio de valor histórico que debemos reconocer y que deberíamos proteger, impulsar, promover, darle un uso que haga que valga la pena la existencia del edificio hoy en nuestros días, que tenga además un uso útil para los propietarios, los señores. Actualmente la familia González, entendemos la propietaria del bien inmueble, pues entendemos que podría querer desocupar el espacio y venderlo y construir un edificio moderno, y estaría en su derecho, por supuesto. Pero, ¿y qué tal si de pronto se lleva a cabo todo un proyecto de reactivación y de aprovechamiento del hotel que le convierta en un sitio, en un atractivo vigente, que sea un espacio útil, que sea un espacio que por supuesto le genere una rentabilidad al propietario, está en su derecho, y que la ciudad pueda conservar la edificación? Eso sería lo extraordinario. En ciudades y países con más cultura que nosotros en esta materia, todos estos edificios y lugares de valor histórico son muy rentables, pero hay un desarrollo sociocultural que hace posible que toda la comunidad, que el gobierno mismo valore los espacios de carácter histórico y los revitalice. Es una tendencia en países de mayor desarrollo cultural que nosotros, y no hay que ir muy lejos. Está San Diego, para empezar. Ya hemos visto lo que ha hecho el gobierno en el sur de California, en todo Estados Unidos, pero el ejemplo más cercano es el de nuestros vecinos. Los sitios de valor histórico, sí, siguen activos económicamente hablando, pero hay además todo un concepto en derredor de estos espacios que se han revitalizado.
pues habrá que hacer nosotros lo propio, ¿no? Por lo pronto le dejo la inquietud. Buen día. Dice Juan Cabuto, es una tristeza que después de tener una ley que protege el patrimonio histórico, es letra muerta porque el gobierno mismo no actúa conforme a las promociones de los ciudadanos. Mire, el comentario de don Juan Cabuto es excepcionalmente útil porque efectivamente hemos tenido edificaciones de un valor histórico, arquitectónico, que han sido ignorados por las autoridades. Fíjese usted, y hay grupos ciudadanos que han dado una lucha, que no lograron su objetivo final, pero lo importante es que hubo una lucha que acreditó la preocupación ciudadana por estos temas. Se puso, quedó clara esta preocupación ciudadana en la lucha que se dio para tratar de impedir la demolición del edificio de la Puerta México, que era un edificio muy particular, peculiar por su estructura, era un edificio único, un edificio todavía muy sólido, descuidado si usted quiere, porque era un edificio público de gobierno y el gobierno simplemente lo dejó caer. Se trataba de un edificio con forma de águila, estilizada. A la entrada del país era una expresión de identidad nacional. Esa fue la razón de su diseño. Y sin embargo, al gobierno poco le importó, poco le importaron los argumentos vertidos para tratar de impedir la demolición. Lo mismo hicieron con el toreo de Tijuana. Hubo igualmente otro conjunto de ciudadanos que intentaron impedirlo, que dieron una lucha y las autoridades otra vez volvieron a hacer de las suyas. No actuaron con rapidez, es más, permitieron la demolición claramente. Era un sitio de valor histórico y ni siquiera concedieron la posibilidad de que ahí se desarrollase algún proyecto, por lo menos para preservar el carácter histórico del lugar. Era una propiedad privada, ciertamente, los señores tenían todo el derecho, pero hubo claramente la intención desde el gobierno de impedir la declaratoria de sitio de valor histórico. Esto habría protegido el sitio. Quizá no la instalación del toreo de Tijuana, pero sí por lo menos el sitio, y habría obligado a los propietarios del predio a dejar al menos un testimonio en el lugar del sitio de valor histórico, con todo un desarrollo, una propuesta que estableciese para todos aquellos interesados que ese era un sitio donde donde se había llevado a cabo la fiesta brava por décadas en Tijuana. Entonces, ha sido una falta de conciencia de parte de la autoridad, de los diferentes gobiernos que hemos tenido, panistas particularmente, porque fueron ellos quienes gobernaron por 30 años. Se lo tengo que decir, aunque parezca campaña en contra, porque yo sé que el gobernador del estado hoy día trae una campaña en ese sentido, pero le estoy aportando estrictamente un dato duro. Fueron gobiernos panistas los que tuvieron el control de estas decisiones. La ley que observa el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, es una ley de orden estatal. El comité que tiene la responsabilidad de analizar todas las propuestas de declaratoria de sitios de valor histórico es encabezado por el Instituto de Cultura de Baja California, una dependencia estatal. Luego entonces, en estas acciones ha habido también complicidad de autoridades municipales para impedir la declaratoria en tiempo, y el resultado es algo como lo que hemos visto con el toreo, su desaparición,
pero además sin dejar el menor rastro, ni siquiera una placa que diga aquí funcionó el toreo. Vamos, ese tipo de acciones que denotan una preocupación de la autoridad por preservar, por lo menos, por conceder una importancia a los sitios de valor histórico. Ese es el problema de fondo, es la falta de un compromiso serio de autoridades de los tres órdenes de gobierno respecto de nuestro patrimonio histórico, cultural, inmobiliario. Imagínense ustedes, es como si llegásemos a Mexicali y dijésemos, oye, esas instalaciones de la rectoría, ¿no? Ya están muy viejas, a la gomita, ¿no? Ya paso a la modernidad. Hay que tumbarle, poner ahí un edificio fregón, así, grandote, y con cristales y con, ¿no? Un concepto, incluso arquitectónico, novedoso del futuro. Y entonces habrá gente como don Luis Pablo Esparza, que se está conectando con nosotros en este momento, que es de Mexicali, que diga, oye, ¿qué estás haciendo? Perdóname, yo, bueno, yo fui registrado en mi nacimiento ahí en ese edificio cuando era la sede de gobierno y también fui a estudiar ahí a esa universidad, pues es un sitio donde tengo mis afectos también, me interesa lo que hagan con el edificio, ¿no? Entonces, pero si la autoridad es sorda, pues difícilmente va a responder, a menos que los ciudadanos se pongan las pilas, para decirlo en términos llanos, ¿verdad? Y haga valer la ley en la materia. ¿A quién más? Antonio Carpio dice, desafortunadamente las edificaciones íconos de la ciudad van desapareciendo como la Puerta a México. Ojalá la oficina de correos de la calle 11 no corra la misma suerte. Algo está haciendo por ahí un conjunto de ciudadanos, quiero decirlo, Toño, para que las instalaciones por lo menos tengan un destino mejor que el Toreo y que otros edificios que han sido demolidos. Pero la intención es que haya ahí un programa que por lo menos reactive las instalaciones, su uso, su presencia en la ciudad, que no se convierta en un elefante blanco susceptible de ser demolido. Es un sitio importante para la ciudad, sí, por supuesto. También implica compromiso ciudadano, yo quiero decir, cosas tan importantes como el patrimonio inmobiliario urbano de la ciudad, que nos identifica como tijuanenses, entre otras cosas, es finalmente responsabilidad de todos, no solo de gobierno. Juan Cabuto dice, ¿recuerdas, Enrique, tu secuencia de imágenes del desmantelamiento del Toreo de Tijuana? Sí, claro que sí, mi estimado Juan Cabuto. Yo documenté fotográficamente todos los trabajos de demolición del Toreo durante el tiempo que duró, ¿no? Haciendo tomas desde ángulos establecidos cada cierto tiempo, ¿no? Estuve registrando los trabajos de demolición y tengo efectivamente un archivo fotográfico, como lo tengo de otras edificaciones de valor histórico, porque es un tema que a mí me interesa, con el que yo he estado personalmente involucrado, por supuesto, y es un tema en el que me parece que debemos estar atentos todos los tijuanenses. Yo soy tijuanense, soy tijuanense nacido en Jalisco, pero esta es la ciudad a la que decidí pertenecer. Esta es mi ciudad. No soy nativo, pero es una ciudad que me preocupa y es una ciudad a la que quiero, por supuesto. Y aunque soy de fuera, si usted me permite el término, a mí me preocupa y veo con profunda tristeza cómo estas cosas que son importantísimas para el desarrollo de una comunidad están siendo tiradas a la basura, ¿no? Y en razón de eso, por mi cuenta, como fotógrafo, he hecho un trabajo, una recopilación. Y mire que yo presenté en su momento un proyecto específico para el registro documental
de estos sitios de valor histórico, pero a las autoridades no les interesó, ni a las municipales ni a las estatales. Lo empecé a desarrollar por mi cuenta, atendiendo esa preocupación personal. Evidentemente a eso se refiere don Juan Cabuto, ¿no? Es ese registro, precisamente. Rosa Watts, buenos días, bienvenida, qué gusto saludarle. Saludos, mi estimado Luis Pablo. Dice Juan Cabuto, un caso más es la segunda estación de ferrocarril en Tijuana que se encuentra justo dentro del perímetro de las instalaciones de las oficinas de Admicarga en la línea internacional y que dentro de los programas de rescate se contempla convertirla en un museo de sitio. Estamos siempre dispuestos a colaborar con nuestro grano de arena para ello. Sí, yo lo sé. Por eso me refería a Juan Cabuto desde hace rato, porque sé de su preocupación por estos temas, precisamente. Luis Pablo Esparza, esperemos que estas decisiones les cobren buena factura a Morena. Estábamos mejor cuando estábamos peor. Está buena la frase. El asunto es ese, pues. Hay que reiterar, el edificio del Hotel Saint Francis es un edificio particular, es una propiedad privada, pero la ley en la materia, la ley del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, también tiene previstos esos casos. Por supuesto, no se trata de despojar de sus derechos a un particular, no se puede, no se debe, constitucionalmente están protegidos, pero sí es válido que atendiendo a una política pública de preservación y promoción del patrimonio cultural, el gobierno promueva un acuerdo con los propietarios, y que el propietario también se beneficie si va a permitir que su propiedad sea sujeta a un régimen particular por una ley del patrimonio, pues es válido que también tenga derecho de obtener un dividendo por esa propiedad que seguramente le generaría muchísimo dinero porque está en una zona de alto valor inmobiliario, de plusvalía considerable, y tendría todo el derecho de decir, oye, esta es mi propiedad, yo hago con ella lo que mejor me conviene, decido tumbar el edificio y construir un edificio nuevo ahí y estar en todo su derecho. Pero precisamente la ley del patrimonio tiene también un capítulo para prever este tipo de cosas, por supuesto. Antonio Carpio, ya lo dijo Chabela Vargas, los tijuanenses nacemos donde nos da la gana. Sí, señor. Y yo soy de aquí, de Tijuana, así que, ¿no? Y me la rifo, pues sí. Faltaba más, sobraba menos. Oiga, le tengo que compartir esto porque es una declaración muy interesante que hace Porfirio Muñoz Ledo, que es aspirante a la dirigencia nacional de Morena, ¿no? Le quiero decir, y es un hombre con posibilidades de ser el dirigente. Claro, hay voces, muchas voces conocedoras que insisten, el nuevo presidente de Morena va a ser Mario Delgado. Él es quien tiene la mayor parte de los consensos. Pero bueno, finalmente eso lo vamos a saber en unos días más cuando se lleve a cabo la encuesta. Finalmente aprobada por la Suprema, bueno, por el Tribunal de Justicia Electoral de la Federación, que ya resolvió antier sobre este tema y dijo la de la encuesta va. Y desechó algunas impugnaciones promovidas, entre otros, por el actual dirigente interino de Morena, que pues querría seguir encabezando el partido. Pero Mario Delgado, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, le está vendiendo la gubernatura marina del Pilar Ávila Olmeda para que le obedezca. Eso lo dijo Porfirio Muñoz Ledo en una videoconferencia ofrecida en la Universidad Autónoma, no, en la Universidad de Tijuana, CUT, universidad que, como usted sabe, es universidad privada, propiedad del profesor Jesús Ruiz Barraza. El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo dijo que la mexicalense es una buena alcaldesa, está joven, pero no tiene la madurez política. Ergo,
yo no la elegiría, porque la diferencia no es la persona, la diferencia es el compromiso, dijo Porfirio Muñoz Ledo, luego de un comentario de Jesús Ruiz Barraza, padre del delegado federal único en la entidad, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, en el sentido de que no considera a Ávila Olmeda con la madurez necesaria para ser candidata al gobierno de Baja California. Y Muñoz Ledo dijo que Mario Delgado está haciendo su cadena de poder, o sea, su red, pues, ¿no? Como suele suceder, como lo hacen todos los políticos, generan toda una red de amigos y de compañeros de partido en torno a una corriente que por supuesto él encabeza, para ir fortaleciéndose rumbo a la posibilidad de construir candidaturas y proyectos a futuro, la presidencia misma de la República Mexicana, por ejemplo. Dijo Porfirio Muñoz Ledo, refiriéndose a la alcaldesa, está entregada, yo lo digo totalmente, a Mario. Refirió Porfirio Muñoz Ledo tras asegurar que no está descalificando a nadie. Sin embargo, añadió, se debe ponderar para que después hacer notar que ellos creen que todo el Estado, que todos los políticos les van a obedecer. Nunca lo han hecho. No tienen ni la menor capacidad ni experiencia, dijo Porfirio Muñoz Ledo en la intervención donde descalificó pues a Mario Delgado, y en el caso de Baja California hizo referencia a la relación que se sabe existe entre Marina del Pilar Ávila Olmeda, la alcaldesa que hace unos minutos inició la presentación de su primer informe de gobierno, por cierto, y Mario Delgado, el aspirante a dirigente nacional de Morena, es coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, y es aspirante a la dirigencia nacional, y entonces prácticamente, dice Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado le está entregando la gobernatura a Marina del Pilar. Interesante observación del aspirante nacional a la dirigencia de Morena. Oiga, parece que hubo ahí alguna complicación con nuestro amigo el abogado José Ángel Peñaflor Barrón. Es claro que ya no pudimos platicar con él del tema que teníamos previsto, pero bueno, voy a una pausa rapidísimo y regreso. Buenas noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Que no se te pase. Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy puedes por Tijuana. Buenas noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Que no se te pase. Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Lo que esperabas, 0 recargos. Aprovecha la oportunidad que te ofrece el gobierno del estado y ponte al corriente en tu adeudo del agua. Paga desde la aplicación móvil de Césped en www.cespt.gov.mx o en tiempo real en los establecimientos autorizados. CEPROA y Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Gobierno del Estado. Genera bienestar. Gracias, muy amable por continuar con nosotros. Un saludo a Jaime Alejandro Rodríguez. Buenos días, dice, un gran saludo, espero estés bien con los problemas del agua. Oh, bueno, me bañé, mi estimado Jaime, ¿no? Por supuesto que sí. Yo hice mi guardadito de agua sabiendo que hoy nos iban a pasar a cuchillo acá en esta zona, así que yo estoy preparado, no hay problema. Espero que nuestros amigos hayan hecho lo mismo en las otras colonias, por supuesto.
Luis Pablo Esparza nos dice, acá en Mexicali desaparecieron la estación del tren en vez de rescatar y hacer algo que quedara para la historia. Pues sí, hombre. Todo lo que se requiere es voluntad, oiga. Pero los gobiernos tradicionalmente eh, usan el capital político, usan el gobierno, usan la nómina, usan el recurso público para destinarlo en cosas que generan votos, porque todos están bajo la misma lógica por lo regular. Les interesa su proyecto político, personal y de partido. Y entonces prácticamente todas las acciones de gobierno tienen ese propósito, están marcadas por un interés político. No están pensando como estadistas, no están pensando en las cosas a futuro regularmente. Y claro, no puedo generalizar. No ha sido en todos los casos y en todas las acciones de gobierno, porque sí hay, en términos generales, en casi todos los políticos, por lo menos que yo he visto en gobierno en los últimos 45 años, preocupación por temas de ciudad, preocupación por problemas sociales. Sí, sí, claro, que ha habido en casi todos. Una parte de las acciones de gobierno responden a esa preocupación, es verdadera, pero la mayor parte de su tiempo y de su esfuerzo también está buscando atender su agenda personal, política, electoral, de partido, de grupo. Entonces, no hemos avanzado hasta el punto en que los servidores públicos entiendan que su principal compromiso, por encima de cualquier otra cosa, es pensar en la ciudad, en su comunidad, pensar en serio y en grande en su comunidad, pensar en el desarrollo integral, no nada más en el desarrollo material, no, o en sus negocios personales, los que van a obtener estando en gobierno, los negocitos, los extras, para asegurarse su pensión vitalicia en un ejercicio de gobierno, ¿no? A partir de ciertos privilegios y negocios. A ver, ¿quién más anda por aquí? Lupita Arévalo, John S.A. también, Mónica Torrescano. Muchísimas gracias por acompañarnos. De veras, muchas gracias. Le quiero compartir algo más. Una nota reciente se acaba de producir. Tiene que ver con este juicio que se está siguiendo en Estados Unidos, en Nueva York concretamente, a un exfuncionario calderonista, al responsable, Genaro García Luna, responsable de el área de la seguridad pública, fue secretario de seguridad. Usted recordará, está acusado de narcotráfico. Esta mañana la audiencia, que inició a las 8 de la mañana, por cierto, fue suspendida temporalmente por el juez después de que periodistas que estaban conectados a la sesión por vía telefónica ignorasen sus llamamientos a silenciar sus aparatos. Haga de cuenta que estamos hablando por Zoom y como regla general, solo la persona que está hablando en ese momento tiene el acceso al micrófono o debería tenerlo. Y se hace el llamado a los demás para que apaguen su micrófono. Bueno, aparentemente aquí ocurrió algo similar, ¿no? Varios periodistas que estaban viendo a distancia el desarrollo de la audiencia no silenciaron sus aparatos. El juez dijo, bueno, vamos a suspender ahorita temporalmente la sesión, la diligencia. El magistrado Brian Cogan rogó repetidamente a todas las personas presentes en la llamada que se callaran o pusieran sus teléfonos en silencio. No tuvo éxito y decidió posponer la audiencia. Inicialmente, el magistrado
dijo que la sesión se llevaría a cabo en una fecha por determinar todavía, pero al final decidió retomarla media hora más tarde y en ese momento hizo la lectura de los cargos en contra de Genaro García Luna, quien se declaró no culpable. La cita judicial en la Corte Federal de Nueva York se llevaba a cabo por video como consecuencia de coronavirus y se había permitido a la prensa escuchar el proceso a través de un número telefónico. García Luna fue arrestado el pasado diciembre en Dallas, Texas, acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, mientras era encargado de seguridad nacional en México bajo la presidencia de Felipe Calderón, lo que habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a los Estados Unidos. Así que finalmente se declara no culpable de los cargos en su contra García Luna, por supuesto. Oiga, ¿ya sabe usted qué colonias están programadas para quedarse sin agua mañana? ¿No lo sabe? Bueno, para eso estamos aquí, no se preocupe. Ahí le va. Tome nota. Estas son colonias pertenecientes a la sección 3B de la zona 3B. Es la distribución que determinó Comisión Estatal de Servicios Públicos. Pero para todo caso, lo que importa son los nombres de las colonias. Colinas de San Ángel, Jardines de Agua Caliente, Mirador de la Mesa, Santa Anita, Santa Cecilia, Lomas Hipódromo, Los Olivos, Villa Colonial, Colinas de Aguacaliente, Residencial Aguacaliente, Las Plazas, Internacional, La Esperanza, La Cuesta, Luis Echeverría, La Remosa, Burócrata Hipódromo, Pueblo Bonito, Villa Loma, El Planetario, Lotería, El Bosque, La Herradura, Lomas de Aguacaliente 1, Puerta de Hierro, El Paraíso, Camino Real. En otra zona, Ampliación Guaycura, Torres Monarca, Privada San Ángel, Residencial El Fuerte, Loma Bonita, Patria Nueva, Mesetas Guaycura, Pórticos del Lago. Mi estimado Toño Carpio, no tendrás agua mañana. Pórticos del Lago, Quinta Marsella, pues Puerta del Sol, parte alta, Buenos Aires Sur, Solidaridad, Gabriel Rodríguez, Puerta del Sol, parte baja, Jardines del Lago, El Lago 19,600, Mi Retorno, El Lago, Cumbres del Lago, Lago 19,500, Parque Industrial El Lago, Torres del Lago, Vista Hermosa 1, Vista Hermosa 2, Guaycura, Padrequino, Renacimiento, Pradera, Potros. En otra zona, el fraccionamiento Chihuahua, La Mesa, Fortín de las Flores, Las Brisas, Las Vegas, Guadalajara, La Mesa, San Antonio Ramírez, Moreno, Benton, Yamil, Las Huertas, tercera sección, fraccionamiento Castro, Joya Este, Ciénega Poniente, Huerta 5, Castro Green, Rubio, Pinos de Agüero, Lomas Verdes, Villa Floresta, Lomas Verdes, Baja California, Campos, Pinos de Henares, México Lindo, Anexa Loma Dorada, Colinas de la Mesa, Jardines de la Mesa, la Colonia 3 de Octubre, Naranjos, Cañón del Sainz, Villas del Roble y San Martín. Todas estas se quedan sin agua mañana en el programa de las tandas. La información más detallada, aquí en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias está la información desplegada, la lista de las colonias. En el momento que usted guste puede ingresar al portal y revisarla con detenimiento. Una más, el director de la empresa Fisamex, el ingeniero Manuel García Soto, ha presentado ya en total 3 denuncias, el director de Fisamex, ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de extorsión y robo calificado en casa habitación, entre otros, a raíz del caso de espionaje al que fue sometido. Manuel García presentó una tercera denuncia hace algunas cuantas horas sobre esto. Ya sabe usted que
fue exhibido en videos, pero previamente se los hicieron llegar a sus familiares para presionarlo y que aceptara pues las presiones y entregara dinero a cambio de que los videos no fueran difundidos públicamente. Estas amenazas las tenía desde julio. Finalmente decidió que no se iba a dejar chantajear, no se dio a las presiones, aún después de que le hicieron llegar los videos a su familia, decidió que no se iba a dejar chantajear y al día siguiente, bueno, pues fueron filtrados los videos en redes sociales y ya presentó la tercera denuncia. Manuel García Soto. Es algo de lo que le estamos ofreciendo en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias esta mañana. Y me parece que tenemos una nota más para compartirle. Y es una declaración qué cosas, Es una declaración que hace el gerente, el expresidente del Banco de México, Agustín Carstens, que ya sabe usted que dejó el gobierno hace un buen tiempo, pero pues es un hombre que se mueve y tiene credenciales, está muy acreditado a nivel internacional y de inmediato consiguió trabajo. No cree usted que sufrió mucho. Es actualmente gerente general del Banco de Pagos Internacionales. Agustín Carstens dijo que la crisis económica derivada de la pandemia va a durar todavía más y a pesar de las medidas aplicadas por los gobiernos, llegará un momento en que serán inevitables las bancarrotas. Al principio se pensaba que la crisis iba a ser transitoria, pero ha durado más y va a durar aún más. Por tanto, la mayoría de los gobiernos intentan evitar efectos excesivos. Muchos paquetes se iban a ver interrumpidos en este momento, pero la mayoría de los países han tenido el buen sentido de extender. Llegará el momento en que la acción gubernamental sencillamente no pueda prevenir el incremento de bancarrotas. El cambio en el entorno económico dará lugar a una reasignación ineludible, dice, de recursos, dijo este hombre que fue gobernador del Banco de México. Participó en una conferencia internacional de la banca organizada por Santander y ahí don Agustín Carstens dijo que se verán mayores dificultades hacia el futuro con cambios muy profundos en la economía debido a la contingencia sanitaria. Así que, pues, mucho gusto, ¿no? Nosotros deberemos estar atentos a todo esto para adaptarnos a esta realidad y tratar de sobrevivir, aunque este proceso, desde luego que ya inició hace meses, porque muchos empresarios y amas de casa, viendo venir consecuencias duraderas en lo económico de esta pandemia, tuvieron que replantear su economía personal, su economía doméstica. Quienes tenían negocios tuvieron que revisar y cambiar de estrategia y algunos decidieron cerrar y buscar otra opción pues para estar atentos a los efectos de la pandemia, por supuesto. Esto es una realidad innegable, ya está aquí y no había simplemente de otra. Luis Pablo Esparza nos comparte. Dice, señor Enrique, estos señores no ven las redes sociales. Nuestra alcaldesa se la pasa haciendo videos para TikTok, que los trabajos que ha hecho ni gestiones con sus diputados federales para mejorar la ciudad. Tienen muchas colonias abandonadas en infraestructura y pavimentación, cosas que prometió en campaña y nada, ya pasó un año. A ver qué mentiras dice en su informe, dice Luis Pablo Esparza, desde Mexicali justamente. Debe estar viendo a la alcaldesa en la presentación de su informe. Entiendo que está justo en este momento todavía pues prácticamente a la mitad de su informe de actividades, pero yo por lo pronto
debo agradecer que nos haya acompañado en esta edición y también invitarlo a que nos acompañe en punto de la 1 de la tarde para la nueva edición, la edición de la 1 de la tarde de AFN Político y algo más. Que tenga una mañana extraordinaria. Nos vemos en un rato más, por supuesto. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más incluyente y que sí se lee.